Partimos este noveno retiro que hemos titulado El Perdón. Y es que estamos siguiendo en estos retiros la secuencia, el camino de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que luego de poder establecer el principio y fundamento, los objetivos de nuestra vida, se adentra en el terreno del perdón. Y esto es porque, claro, cuando queremos, el objetivo que queremos es poder seguir más de cerca a Jesucristo, poder hacernos parte de su proyecto, poder ser sus apóstoles. Y esto desde el inicio, el principio fundamental, que es el amor de Dios. Y cuando nosotros sentimos el amor de Dios, y cuando nosotros sentimos que Él nos ama primero, y nosotros queremos retribuirle, es similar a lo que ocurre en nuestras relaciones humanas, de pareja. Cuando empezamos a conocer a alguna pareja, decimos, oye, me gustaría poder conversar contigo. Y es así como nosotros queremos conversar con el Señor. Pero después nos damos cuenta que esa persona nos ama mucho. Y nosotros le retribuimos, le decimos, yo también te amo. Y haría cualquier cosa por poder demostrarte mi amor. Y así se establece una relación más firme. Pero es importante en esa relación darse cuenta de que esté limpia, de que no tenga, no tenga trizaduras que nos puedan echar a perder la maravilla de la relación. Y es por eso que Ignacio invita, para poder reconstruir un camino, a que podamos sentir cómo Dios en su amor nos perdona. Ese es el sentido que tiene esto de el perdón. Y esto está puesto en una historia. Está puesto en una historia de que llevamos 8 retiros antes. Si alguien está viendo esta grabación y no ha visto los otros 8 retiros anteriores, es recomendable repasar los anteriores. En el primero, Jesús nos decía, ¿cómo estamos? Es comienzo, es aproximarnos. Y después la conversación se fue por los deseos que teníamos. Finalmente, como ocurre con 2 personas que se encuentran, recorremos la vida y le contábamos cómo había sido nuestra vida y cómo Dios estaba en nuestra vida. Y así empezó a construirse esta relación con el Señor. Y nos dimos cuenta de que había un sentimiento maravilloso, que era el amor de Dios. Y allí, fundado en ese amor, empezamos a vislumbrar, a poder definir un objetivo de vida, una misión. Y nos dimos cuenta que para poder ir cumpliendo con esa misión, avanzando a esa misión, era importante tomar decisiones en la vida. Y para eso tuvimos todo un momento, una sesión de estos retiros basado en el discernimiento. Discernimiento que vamos a ir tomando ahora en estos retiros. Y después nos adentramos fuertemente en sobre qué estaba fundada nuestra vida. Sobre Jesús, sobre la roca que es Jesús, o sobre la arena. Y era muy importante cuáles eran los fundamentos de nuestra vida. Y el Señor, cuando nos dice de que nos ama, y nos dice de que le gustaría que nosotros también amáramos. Y es así como nos llega ese mandamiento de amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y ese fue el retiro anterior, amar al prójimo. La invitación, y ese retiro anterior de amar al prójimo, lo hicimos contemplando también nuestra vida, y la definimos nuestra vida como un río que va fluyendo, y que finalmente llega
a los brazos del Padre en el océano. Vamos a de nuevo contemplar nuestra vida, ahora como un camino en el cual nosotros vamos sin saber exactamente lo que va a ocurrir más adelante, pero con un anhelo. Ese camino llega a alguna parte y nosotros queremos llegar a esa parte y tenemos alguna idea de para dónde queremos llegar. Y vamos caminando por la vida. Y hay un camino que vamos siguiendo. Y dentro de ese camino, cuando miramos la vida, hay una palabra que sale del amor, que fluye desde el amor, que es el perdón. Cuando miramos la vida, necesariamente, y cuando le miramos la vida y la hacemos desde el amor, necesariamente sale el perdón. Es que el perdón es muy importante para la felicidad. Si queremos vivir plenamente, es muy importante perdonar y sentirse perdonado. Y cuando empezamos a hurgar sobre el perdón, para que haya necesidad de perdón, por cierto que es condición de que haya habido pecado. O sea, algo no funcionó. Algo no fue como lo que el Padre nos pide. Algo estaba en contra de lo que Dios quiere. Y allí surge el pecado. Cuando yo pido perdón o cuando me piden perdón es porque antes ha habido pecado. Y es importante mirar el pecado abiertamente, con honestidad, para poder sentir el perdón. Y cuando ha habido pecado, han habido víctimas. Alguien ha salido perjudicado por el pecado. A veces soy yo el que he salido perjudicado por el pecado y necesito perdonar. Otras veces son otros los que han salido perjudicados por el pecado y necesitamos pedir perdón. Cuando esos otros en realidad son hijos queridos de Dios, el ofendido es Dios. Y necesitamos pedirle perdón a Dios. Cuando pedimos perdón, aparece una cuarta palabra que es muy importante. Es que sea sincero, que haya arrepentimiento. Con esas 4 palabras se nos juega un camino muy importante para poder partir en un encuentro con el Señor y hacer equipo con el Señor para construir un mundo mejor. Es por eso que en nuestras liturgias eucarísticas partimos con la liturgia del perdón. Partimos reconociendo la fragilidad. Es por eso que también vamos a, en este ciclo de retiros, vamos a dedicarle esta mañana a hablar de perdón, de pecado, de víctimas, de arrepentimiento. Pero lo más importante, conscientes en que hay uno que perdona incondicionalmente. Aunque no le hayamos pedido perdón, Él ya nos perdonó, que es Dios. Y esa es una gracia que tenemos los creyentes. Nuestra fe, nuestra creencia, es que Dios, nuestro Dios, es un Dios infinitamente amoroso y por eso es que es infinitamente misericordioso. Y antes que nosotros le hayamos pedido perdón, Él ya nos ha abrazado y nos ha perdonado.
No olvidemos eso en toda esta mañana. Para poder contextualizar lo que vamos a ver, lo que vamos a conversar, lo que vamos a reflexionar, lo que vamos a orar, nos vamos a repasar una historia que es célebre. Una historia que a lo mejor ustedes la han escuchado más de una vez. Pero la vamos a repasar de nuevo, si ya la han escuchado más de una vez. Y si no la han escuchado, prestemos atención a esta historia. Es una historia muy antigua. Por lo tanto, está llena de cosas, de las creencias antiguas. Es una historia que se remonta siglos antes de Jesucristo. Y la encuentran en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel. Y allí nos encontramos con que estaba el rey David reinando a Jerusalén. Y dice el texto que al comienzo del año, en la época en que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Y ellos arrasaron a los amonitas y sitiaron Rabá. Mientras tanto, David permanecía en Jerusalén. Entonces, imaginémonos el rey David en su palacio y que todo le está saliendo bien. Una tarde, después que se levantó de la siesta, David se puso a caminar por la azotea del palacio real. Y allí vio una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy hermosa. Imaginémonos ese palacio. Y David, tranquilamente, luego de haber dormido una siesta, va y mira y ve ahí a la orilla de la piscina a una mujer hermosísima. David mandó a averiguar quién era esa mujer. Y le dijeron, pero si es Betsabé, David, es la hija de Eliam, es la mujer de Urías, elitita. Entonces David mandó unos mensajeros para que se la trajeran. La mujer vino y David se acostó con ella, que acababa de purificarse de su menstruación. Y después ella volvió a su casa. Está en la Biblia. Miren lo que hizo David. Tomemos atención a lo que está pasando. Y luego, la mujer quedó embarazada. Y envió a David este mensaje, diciéndole, estoy embarazada. Podemos imaginarnos lo que pasó al interior de David. Chivata, estamos en un problema. Pero yo soy el rey. ¿Qué cosas van apareciendo allí de las actitudes de las personas? ¿Qué cosas van apareciendo? Entonces, dice el texto, que David mandó decir a Joab, envíame a Urías elitita. Y Joab se lo envió. Y cuando Urías, que era el esposo de Yahvé, de Betsabé, David le preguntó cómo estaban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Empieza a conversar. Y luego David le dice a Urías, vamos, baja a tu casa y lávate los pies. Quería que fuera a la casa para que estuviera con Betsabé. Urías salió de la casa del rey y le mandaron detrás un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la puerta de la casa del rey junto a todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. O sea, no se logró lo que quería David, que fuera a la casa para que estuviera con Betsabé. Y sigue el texto que cuando le informaron a David que Urías no había bajado a su casa, el rey le dijo,
Lo mandó a llamar de nuevo. Oye, pero si tú acabas de llegar de viaje, ¿por qué no has bajado a tu casa? Y Urías le responde a David, mira, el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña, mi señor. Joab y los servidores de mi señor acampan a la intemperie. Y yo iré a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida, nunca haré una cosa así. David dijo entonces a Urías, no le estaba resultando, ¿no? Quédate aquí todavía hoy y mañana te dejaré partir. En palacio. Urías se quedó en Jerusalén aquel día y al día siguiente también. Lo invita a comer, lo invita a beber y lo embriaga, pensando que de esa forma le iba a resultar. Y a la noche Urías salió y se acostó junto a los servidores de su señor, pero no bajó a su casa, aunque estaba embriagado. Y el texto sigue que a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por intermedio de Urías. Y en esa carta había escrito lo siguiente. Como no le había resultado lo otro, le dijo, pongan a Urías en primera línea, donde el combate sea más encarnizado, y después déjenlo solo, para que sea herido y muera. Fíjense lo que está relatándose aquí. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías en el sitio donde sabía que estaban los soldados más aguerridos. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab, y así cayeron unos cuantos servidores de David, y también murió Urías, el hitita. Muere el esposo de Betsabé. Joab envió a David el parte de batalla. Le decía, y le dijo al mensajero, oye, cuando termine de comunicar al rey el parte de batalla, si él se enfurece y te dice, ¿y por qué se acercaron tanto a la ciudad para librar combate? ¿No sabían que arrojan proyectiles desde lo alto de la muralla? ¿Quién hirió mortalmente a Abimelech, hijo de Fruab? ¿No fue una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde lo alto del muro y así él murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Si te dice eso el rey David, entonces tú le vas a decir, oye, también ha muerto tu servidor, Urías, el hitita. El mensajero partió y fue a comunicar a David todo lo que Joab le había mandado decir. El mensajero dijo a David, esa gente logró sacarnos ventaja, hicieron una salida contra nosotros en campo raso, pero lo hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon contra tus servidores desde lo alto del muro y murieron unos cuantos servidores del rey. También murió tu servidor Urías, el hitita. David respondió al mensajero, ahora se daba cuenta que le había funcionado lo que él quería. Esto es lo que dirás a Joab. No te preocupes por lo que ha sucedido. La espada devora hoy a este y mañana a aquel. Intensifica el ataque contra la ciudad y destrúyela. Así le devolverás el ánimo. Cuando la mujer de Urías se enteró de que su marido había muerto, estuvo de duelo por él. Cuando dejó de estar de luto, David mandó a buscarla y la recibió en su casa. Ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Sí. Entonces, el Señor le envió el profeta Natán. Y él se presentó a David y le dijo, mire mi rey, habían dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada, fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos,
y comía de su pan, y bebía de su copa, y dormía en su regazo. Era para él esa oveja como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico, y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre, y se la preparó al que le había llegado de visita. ¿Qué dices? David se enfureció contra aquel hombre y le dijo a Natán: "Ah, por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. ¿Cómo puede ser?". Entonces Natán le dijo a David: "Ese hombre eres tú. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse a sus mujeres en tus brazos. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por cierto fuera poco, añadiría otro tanto y aún más. ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor haciendo lo que es malo a sus ojos? Tú has matado al filo de la espada a Urías, elitita. Has tomado por esposa a su mujer y a él lo has hecho morir bajo la espada de los amonitas. Por eso la espada nunca más se apartará de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías, elitita". Imagínense David con toda su realeza dándose cuenta de que Dios estaba ofendido por lo que él había hecho. Y le vuelve a decir el profeta: "Así habla el Señor. Yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Arrebataré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a otro, que se acostará con ellas en pleno día. Porque tú has obrado ocultamente, pero yo lo haré delante de todo Israel y a la luz del sol". David dijo a Natán: "He pecado contra el Señor". Natán le respondió: "El Señor por su parte ha borrado tu pecado. ¿Sabes? No morirás". Hay pecado, hay arrepentimiento, hay víctima y hay perdón. No morirás. No obstante, porque con esto has ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y él cayó gravemente enfermo. David recurrió a Dios en favor del niño. Ayunó rigurosamente, y cuando se retiraba por la noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa le insistieron para que se levantara del suelo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Al 7º día, el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a darle noticia porque se decía: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos y no nos lo escuchaba, ¿cómo le vamos a decir ahora que el niño está muerto? Es capaz de hacer un disparate. Pero David advirtió que sus servidores hablaban sigilosamente entre ellos y comprendió que el niño había muerto. Entonces les preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos le dijeron: sí, está muerto. David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego entró en la casa del Señor y se postró. Una vez que volvió a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿y qué modo de proceder este? Cuando el niño estaba vivo, ayunaba y lloraba, y ahora que el niño ha muerto, te levantas y te pones a comer. Y él le respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando: ¿quién sabe? A lo mejor el Señor se apiada de mí y el niño se cura. Pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso podría hacerlo volver? Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí.
Y termina el texto que David consuela a Betsabé, su mujer, y se une con ella. Y ella concibe y da a luz un hijo, al que le llaman Salomón. El Señor lo amó, y por medio del profeta Natán mandó ponerle el sobrenombre de Ledivia, que significa amado del Señor, conforme a la palabra del Señor. Esa es la historia. Allí está esta larga historia, pero que está llena de acciones. Llena de acciones. La pregunta es, ¿qué acciones hay allí que llaman la atención? ¿Qué acciones? ¿Qué verbos? Sin extenderse, solamente poniendo el nombre del verbo que ven ustedes allí. Abran el micrófono y digan qué verbo creen ustedes que está allí, qué acción hay allí en esta historia, importante de destacar. Poder. Conspiración. Conspiración. La desobediencia que tuvo David ante el Señor y la lección que le dio. Desobediencia. Arrepentimiento. Hay arrepentimiento también. ¿Qué otra acción aparece? Perdón. Da el perdón, ¿Sí? por cierto. El amor. Amor. Hay amor. Hay víctimas también. Hay víctima, claro. Elitita. Urias es una víctima de todo esto. El niño también es una víctima. El niño es una víctima. Cuando uno lee este texto dice, ¿qué pobre niño aquí? Él no tenía ninguna culpa. Nada, claro. Bueno, Urias tampoco, digamos. Las víctimas son víctimas, no tienen culpa, son víctimas. Son David víctimas. también es víctima. David también es víctima. David también es víctima. Víctima de su debilidad, de su pecado, de su inconsistencia, David también es víctima de su debilidad. de su fragilidad, de su debilidad. Sí. Yo pienso que David también, además de ser víctima, o sea, David juega dos papeles aquí. Es víctima de su debilidad, de su, vamos a decirlo así, de caer en la tentación, pero también es pecador porque comete el pecado, ¿no? Comete el pecado primero de adulterio y segundo el pecado de no, o sea, de matar a... Y con premeditación. Y con premeditación, pero lo hace planificadamente. Exacto. ¿Qué más? David tiene doble pecado, tiene tiene el pecado de matar, el pecado de la mentira, porque igual David le mintió a su esposa, o sea, y a Urias también. Y a Urias también. Sí. Hay mentira. Porque primero le pedía que bajara a su casa. Uh-huh. Y también lo intentó engañar embriagándolo. Pero Urias nunca... Hay engaño. Hay engaño aquí también. Sí. Este texto es muy rico para poder ilustrar todo el mosaico de situaciones que nos ocurren. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido Urias y hemos sido víctimas de pecado? ¿Cuántas veces hemos sido David? ¿Y cuántas veces a lo mejor también como David hemos rasgado vestido y no, pero ¿cómo puede ser? Y resulta que uno cae en lo mismo, ¿no?
y con honestidad al interior, nos damos cuenta de que en los distintos personajes también nosotros alguna vez en la vida podemos haber estado. ¿Cuántas veces también podemos haber sido Natán, en que hemos sido llamados por el Señor para poder descubrir y hacer presente una situación de pecado que requiere perdón? Y el Señor le perdona. Bueno, esta historia es para poder ambientar lo que vamos a hacer ahora, que es, vamos a iniciar nuestro retiro, ya ahora reflexionando sobre este tema del perdón. Vamos a partir ahora con el momento ya de retiro, de reflexión. Y vamos para ello, vamos a seguir los pasos que ya sabemos que están en un momento de oración. Vamos a escoger el lugar que queremos que sea el que vamos a utilizar, y ese lugar es en el que estamos. Ese lugar es el lugar en que estamos. Y allí vamos a imaginarnos ese camino. Vamos a imaginarnos el camino de nuestra vida. Este lugar donde estamos es sagrado, porque aquí nos vamos a encontrar con el Señor. Vamos a escoger una postura. Voy a parar un poquito voy a volver a compartir pantalla para poner el computer sound. Y la postura en la que estamos, frente a la pantalla. Y vamos a escoger el pacificarnos. Vamos a escoger el estar en paz, tratando de que nada nos perturbe. Entonces los invito a eso, a pacificarse. Pongan la mirada en la pantalla. Y allí, en ese paisaje, está el Señor. Ante Él vamos a hacer este retiro. Guardamos silencio, poniendo la mirada en este momento. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No escuchéis a nadie más que a Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis
pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Él. Nadie más que a Él. Y así, con la vista puesta en Él, solamente siguiéndolo a Él, vamos a dar inicio a nuestro retiro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente paso es una oración preparatoria que Ignacio nos dice que todas las veces que hagamos retiro, partamos con ella. Es que todo lo que deseamos, todas las intenciones que tengamos, todas las operaciones, todas las acciones que iniciemos, solamente estén encaminadas hacia Él. No adoréis a nadie más que a Él. No sigáis a nadie más que a Él. Para el servicio tuyo, Señor. Ese es nuestro objetivo. Y después, Ignacio dice, hagan una composición viendo el lugar. La composición viendo el lugar se trata de tomar el texto que nos va a ayudar durante el retiro. El texto largo que ya vimos fue introductorio, para ponernos en la escena todas las distintas cosas que ocurren. Perdón, víctima, reconciliación, etc. Ahora, en el retiro mismo, en la reflexión, vamos a tomar otro texto. Vamos a tomar el texto del Padre Misericordioso, que está ahí en Lucas 15, del 11 al 32. Este texto nos muestra una historia de una familia en que se destacan el papá, el hijo menor y el hijo mayor. Y en el texto de Lucas dice que Jesús les dijo a los discípulos esta historia. Dice, mira, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces, se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces,
recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Hay un detalle aquí importante. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. El papá lo estaba esperando. Todos los días salía a la puerta de su casa a ver cuándo iba a llegar su hijo. Y salió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Antes que no dijera nada, antes que pidiera perdón, ese papá lo abraza y lo besa. Y el joven le dice, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dice a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Por grande que haya sido el pecado, Dios hace fiesta cuando el hijo vuelve. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó, ¿y qué significa eso? Y él le responde, es que tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó. Nosotros diríamos en Chile, se taimó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora, que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Y el padre le dice, hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esa es la historia. Esa es la historia con la cual vamos a rezar durante este retiro. El Padre misericordioso, el Hijo que se va de la casa con la herencia del Padre, y el Hijo mayor, que encuentra que es injusto que se haga fiesta porque vuelve un pecador. Tengámosla presente durante el retiro. Y el último punto del preámbulo de la petición es pedir un fruto. Pedir un fruto, algo que vamos a buscar en esta mañana. Y lo que vamos a buscar esta mañana es, Señor, ayúdame a sentir vergüenza por mi pecado y recibir con gratitud tu perdón. Ese es el fruto que queremos pedir. Bien, con todo esto vamos a iniciar entonces nuestra reflexión.
Vamos a iniciar nuestra reflexión contemplando ese camino que es nuestra vida. Y ese cielo con esa luz, ese sol, que es la presencia divina. Nuestra vida iluminada por la presencia divina. Y en nuestra vida ocurren muchas cosas. Y en nuestra vida irrumpe los personajes de esta historia. En nuestra vida hay a veces hijos menores, hay hijos mayores, y también está el Padre. Contemplemos un momento a los personajes. Pongamos la mirada en el hijo mayor, que está allí de pie, mirando casi con envidia, bien vestido, porque estaba en casa. Contemplemos en la imagen al hijo menor. Fíjense que tiene un pie descalzo lleno de llagas. Es andrajoso. Y allí está abrazado al Padre, en los brazos del Padre. Detengamos la mirada en el Padre. ¿Cómo es el Padre de la parábola? Es misericordioso. Antes de que le haya pedido perdón, el Hijo ya lo había perdonado. Jesús nos trae esta parábola, que es central en el concepto de Dios que Él nos viene a enseñar. Para Jesús, Dios es papá. Pero no es un papá común, es un papá misericordioso. Ama y perdona infinitamente. Así como ese papá que está allí en la imagen, de esa forma nos ama Dios. Y nos ama a todos. Dios ama a los que se apartan. El hijo menor se apartó de él, se fue de la casa. Lo negó. Cuando le pide la herencia, es que lo está matando. La herencia se da cuando muere. Por lo tanto, para mí moriste, dame mi herencia. Los que se apartan, a ellos Dios los ama. Y el hijo mayor que está allí, también Dios el Padre los ama, porque también Dios ama a los que están con Él, tanto a los que se van como a los que están, tanto a los católicos como a los de otras religiones, como a los ateos. Dios los ama a todos. Ese hijo menor llega arrepentido de vuelta. Dios ama a los arrepentidos. Y también ama a los envidiosos. Y aunque nos parezca raro, también ama a los que no se arrepienten. Ama a aquellos que se enojan con Él. Dios ama y perdona a los que lo aman. A todos. A todos. Aunque nos parezca raro.
con esa imagen en mente y amplificando al Padre, fíjense esa imagen del Padre. ¿Cuándo recuerdo haber sentido ese amor del Padre? ¿Cuándo recuerdo haber sentido eso de Dios? ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias yo recuerdo que hubo un acto de reconciliación como el de esa imagen? ¿Cuándo fue eso? En silencio, traigámoslo a nuestra memoria. ¿Cuándo nos sentimos amados por el Padre? A tal punto que no le importó nuestra falta. Recorramos nuestra vida, recorramos nuestra historia. ¿Cuándo fue que yo recibí del Padre ese amor? Y recordando ahora esos momentos en que Dios me perdona, ¿qué siento? ¿Cuáles son los sentimientos que me llegan? ¿Qué le diría hoy a Dios? ¿Qué le diría hoy a Dios al sentir eso? Digámoselo mentalmente, en silencio. Volvamos al camino de nuestra vida. Volvamos al camino de nuestra vida con esa imagen del Padre misericordioso. Y vamos a recorrer el pecado que yo logro ver en el mundo, el pecado de otras personas. Vamos a hacer un recorrido por el pecado que ocurre en otros y que muchas veces me toca experimentar, verlo a veces en la televisión, en los diarios, escucharlo en la radio o experimentarlo porque lo veo y lo palpo en la vida misma. El pecado de los otros. Partiendo por el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva, en el comienzo de la historia sagrada aparece Adán y Eva, y ellos caen en la tentación del demonio comiendo del árbol del bien y del mal. ¿Por qué comen del árbol del bien y del mal? Porque el demonio los convence de que así van a ser como dioses. Podemos mirar, contemplar a Adán y Eva cayendo en esa tentación de querer ser como dioses. La historia la conocemos. Estaban en el paraíso, felices, y el mal espíritu se mete y los convence de que ellos pueden ser dioses. Ahora, en la vida, ¿existe esa ambición de querer ser dioses? ¿Hemos visto esa ambición en alguien?
¿Hemos visto la ambición de querer gobernar la naturaleza? No me importa la naturaleza. Yo soy amo de la naturaleza. ¿Lo hemos visto? ¿Existe la ambición de querer gobernar la vida de otros? Yo gobierno tu vida. Yo voy a hacer de tu vida lo que yo quiero. Me endioso ante la vida de otros. Hemos visto eso. Personas que gobiernan la vida de otros. Hemos visto que hay personas que gobiernan a otros para su interés. Y podemos allí llegar a la vida laboral, a la vida social. Se endiosan. Creen que con eso tienen el poder de Dios. Ser dioses. Ser dioses es una ambición que vemos muchas veces en nuestra sociedad, a nuestro alrededor. ¿Quiénes caen en eso? Reflexionemos un ratito sobre a quienes hemos visto caer en eso. Aparecerán personas conocidas, cercanas, o personas públicas. Podemos anotarlas en nuestro cuaderno de retiro. El pecado de otros. El pecado de Adán y Eva. En la Biblia, también en el Génesis, está el pecado de Caín y Abel. Es el primer homicidio de la historia, que fue por envidia. Recordamos la historia. Caín mata a Abel por envidia. Y nosotros hemos visto algo parecido. Quienes por envidia perjudican a otros. Puede que no matándolo, pero perjudicándolo, que es una forma de irlo haciendo morir. ¿Quiénes en nuestro entorno o lo que hemos visto caen en la envidia perjudicando a otros? ¿Quiénes complican a otros para tratar de ganarles? Dios nos dice compartan, y nosotros el compartir lo transformamos en competir. Y no nos importa dejar por el camino heridos a otros con tal de ganar. ¿Quiénes luchan por obtener para ellos a costa de los otros? Allí está el pecado de Caín y Abel.
querer ser como dioses y querer por envidia perjudicar a otro para ganar uno. Hay en la Biblia también, en el Antiguo Testamento, búsqueda de otros dioses. El becerro de oro. Cuando Moisés se tardaba en volver, los israelitas comenzaron a adorar otros dioses y lo representaron por becerros de oro. ¿Qué otros dioses aparecen? Hemos visto adoraciones a otros dioses. El dinero, por ejemplo. ¿No hay adoración por el dinero en nuestra sociedad? La fama. A veces hacemos de la fama un dios al cual queremos seguir. Queremos ser famosos. O el poder. Eso que ocurrió en el Antiguo Testamento con Moisés nos pasa hoy día. Y aparecen esos otros becerros de oro. Dinero, fama, poder. Y la gente va detrás de esos dioses. Y buscan el dinero, y buscan la fama, y buscan el poder. Y entregan la vida por ellos. Su principio y fundamento es ganar más, es subir más, es surgir más, es estar más sobre otros. Y mientras más arriba esté, mejor estoy. Es endiosar a otros, tener becerro. Hemos visto eso en quienes. En el texto que estamos siguiendo aparece el hijo menor. ¿Cuál es el pecado del hijo menor? ¿Cuál es el pecado del hijo menor? Fíjense que casi no es tan relevante la vida licenciosa que se llevó. Es abandonar la casa del Padre, abandonar a Dios, diríamos ahora. ¿Cómo actúa el Padre con él? ¿Cómo actúa el Padre con él? Ahí en la imagen se ve ampliado. El Padre lo abraza. El Padre lo abraza. Pero ampliemos un poco más la imagen. El pintor, el artista, dibujó una mano de mujer y una mano de hombre. El Padre Dios es con nosotros como hijos menores, tan tierno como una madre y tan fuerte como para poder apoyarnos como el Padre. Dios es tierno y es fuerte. Hay una mano que nos apoya y otra mano que nos acaricia. No lo olvidemos. Por eso que Dios es Padre y Madre. ¿Y el hijo mayor? El hijo mayor. ¿Cuál es el pecado del hijo mayor? ¿La envidia? ¿Cuál es el pecado que vemos en el hijo mayor? ¿Y cómo actúa el Padre con él? Hemos encontrado en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos, hijos mayores que actúan como el hijo mayor.
¿Y el Padre? ¿Cómo es el Padre? Jesús nos dice que así es Dios, que así es nuestro Padre Dios. ¿Cuál es la actitud del Padre? Siempre a la espera, perdonando desde un comienzo. ¿Quiénes que yo conozca son como ese Padre que perdona siempre? Los traemos a nuestra oración porque podemos imitarlos. Y con esas personas que se parecen al Padre de la parábola, ¿qué me puede faltar a mí para ser como el Padre de la parábola? ¿Con quiénes tendría que ser como el Padre de la parábola? ¿A dónde están esas personas que necesito perdonar? Voy a perdonar profundamente, desde siempre. Para perdonar hay que amar, hay que desearle el bien, hay que conmoverse también. Ese padre de la parábola se conmovió el día en que el hijo salió de casa. Y a partir de allí, él estaba todos los días esperándolo. Y lloraba conmovido. El artista de este cuadro se fijó en un detalle y dejó, miren los ojos del padre, están secos de tanto llorar por la partida de su hijo. Así es el Padre Dios. Cuando un hijo se va, se aparta, tiene una pena infinita. En mi vida, ¿quién vive en pecado que yo conozco? Estamos viendo el pecado de otros. ¿Quién vive en pecado? ¿Qué sentimos por esa persona que vive en pecado? ¿Sentimos lo que siente el padre o sentimos lo que siente el hijo mayor? ¿Quién me ha hecho daño? Hay personas que nos han hecho daño a nosotros y llevamos esa carga por mucho tiempo. ¿Quién me ha hecho daño? ¿Le he podido perdonar? A veces sí, pero otras veces no. Es parte de nuestra intimidad. No la vamos a compartir, solo con Dios. ¿Le he podido perdonar? O a lo mejor ya la perdoné. ¿Qué me falta para perdonar a esa persona? Somos humanos. Dios nos conoce. Y hay cosas que nos faltan para poder perdonar a veces. ¿Qué me falta para perdonar a esa persona? Hay algo que pueden tener claro. Si a mí me falta algo para perdonar, Dios ya la perdonó. Por grave que haya sido la falta. Por desgraciada que pueda haber sido esa persona conmigo. Por injusta que pueda haber sido conmigo. Todo lo que ustedes quieran.
Tienen razón. Pero ¿saben? De acuerdo a lo que Jesús nos dice con esta parábola, Dios la perdonó. Dios le perdonó. Entonces, volviendo a la contemplación de nuestra vida, pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar. Es difícil muchas veces. Es difícil muchas veces. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y volviendo a este recorrido de la vida, por el camino de la vida, iluminado por esta parábola, vamos a ir a un último aspecto, que quizás es más complicado, es más doloroso, pero es importante, sabiendo que el Padre perdona, sabiendo que el Padre perdona. Vamos a escudriñar un poco en nuestro pecado personal. ¿Quién no los tiene? Hasta el más santo, la más santa, tiene pecados personales que arrastra y que a veces nos complican con culpa. Y para poder hacer este ejercicio del pecado personal, nos vamos a poner allí, en nuestra vida iluminada por Dios, pero con esa mirada amorosa de Jesús. Vamos a conversarlo con Él. Vamos a conversarlo con Él. Imaginémonos que nos encontramos con Jesús en ese camino. El mismo Jesús con el cual nos hemos encontrado en la playa, en la montaña, en el bosque, en el río. El mismo Jesús ahora nos encontramos en el camino de nuestra vida. Y a ese Jesús, con ese Jesús conversamos y recordamos a aquellas personas que la pueden haber pasado mal por algo que yo he hecho o algo que yo he dicho. Con honestidad, con tranquilidad. Dios y Jesús no nos mira con mirada de un juicio, nos mira con mirada amorosa. Cierto. ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes la pasaron mal por algo que yo dije o algo que yo hice? Y que lo miro ahora y digo, está equivocado. O a lo mejor la falta fue que yo pude ayudar, pero no lo hice. Entonces ya no es que yo le hice mal, sino que yo pude hacerle bien. Y no lo hice. El padre Hurtado tenía una frase que decía, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Hay veces que nuestra falta es no hacer el bien. Y allí con Jesús, frente a Jesús, fijando los ojos en Él, repasemos y encontremos qué cosas de mi vida me daría vergüenza contárselas a Jesús. Ahora Él las sabe. Pero me daría vergüenza decirle, mira, esto. Es importante sentir vergüenza. Sentir dolor por eso. Ese es ya un primer paso. Es como cuando el hijo menor estaba comiendo la comida de los cerdos y dice, mejor que vuelva a casa. Hay veces que a lo mejor mi problema es que
entendiendo el amor, me preocupo más que me amen en lugar de amar. En fin, hurgueteemos sanamente en nuestro pasado del camino de la vida, sobre dónde puede haber algo que me daría vergüenza decírselo a Jesús. Sin justificaciones. Simplemente trayendo a la presencia qué es lo que me podría dar vergüenza. Allí con Jesús. Busquemos en personas, a lo mejor personas que viven conmigo, a lo mejor familiares. ¿Dónde hay algo que sanar? ¿Dónde hay algo que reparar? A lo mejor amigos, amigas. O compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de actividad cotidiana. En la comunidad. O con mis vecinos, vecinas. Con otros. ¿Dónde hay personas que podrían estar perjudicadas por algo que hice o algo que no hice? Y sanamente, con el Señor, con Dios allí, que nos mira con amor, con perdón, no con juicio, no condenándonos. Con Él, presentémosle. En una conversación con Jesús, reflexionemos sobre qué cosa que yo he hecho ofendió a Dios. Y cuando le hago algo a alguien que Él quiere, lo estoy ofendiendo a Él. Los que son mamás, los que son papás, si alguien ofende a un hijo de nosotros, vaya lo que surge de adentro, ¿no? Surge la leona, surge el león a defender a su hijo o su hija. ¿Qué cosas que yo he hecho han ofendido a Dios? Les tengo una buena noticia. Dios ya me perdonó. Dios ya me perdonó. No le den vuelta. Dios las perdona antes que se arrepientan. ¿Qué cosa he hecho? Lo que haya sido, Dios lo tiene perdonado. Miremos otro aspecto. ¿Qué cosa estoy haciendo ahora que puede ofender a Dios? ¿Qué cosa estoy haciendo? No es del pasado, es del presente. Es esto que me está pasando. También les tengo una buena noticia. Dios me está perdonando. Por lo que hice o por lo que estoy haciendo, Dios me perdona. Cuando el hijo iba saliendo de la casa con su herencia, el padre ya lo estaba perdonando. Ahora, miremos hacia el futuro. ¿Qué cosa tengo en mente que ofendería a Dios? ¿Qué cosa tengo en mente hacer que no he hecho todavía, pero que yo lo voy a hacer si se lo merece? Y eso va a ofender a Dios porque es para un hijo de Él. La buena noticia aquí es no la hagas. No la hagas.
Dios perdona, pero no quiere que hagas eso. El pasado está perdonado. El presente, donde ya la embarré, en el presente, está perdonado. El futuro, de mí depende que no se haga, porque voy a ofender a Dios, a ese Dios que tanto quiero y que tanto me ama. El camino de nuestra vida. Los invito a quedarnos allí, en el camino de nuestra vida, contemplando a Jesús. Vamos a darnos unos 5 minutitos, simplemente para poder, todo lo que ha salido, lo podamos ir reflexionando, trayendo, de modo que podamos conversarlo con el Señor. Conversamos con Jesús lo que estamos sintiendo. Si sentimos pena, se lo decimos. Si sentimos dolor, se lo decimos. Si sentimos vergüenza, se lo decimos. Y en la intimidad de nuestra oración, nos desahogamos con Él.
Tener vergüenza sobre lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho está bien. Él está con nosotros. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la mujer adúltera? La habían sorprendido infragante. Todas las leyes la condenaban. Todas las leyes la condenaban. Y Jesús allí con ella. Y Jesús se las arregla para defenderla. Probablemente cuando todos se fueron y la mujer levanta la mirada y se da cuenta que no llegó ni una piedra, se encontró con esa mirada de Jesús, la que está en la pantalla. Se encontró con esa mirada, la misma mirada que Jesús nos da ahora, nos hace ahora, y tal como a ella, Jesús nos dice: yo no te condeno, yo no te condeno, anda en paz, no peques más. Para terminar nuestra oración, vamos a seguir una recomendación de Ignacio en este tema. Ignacio nos invita a que al terminar este ejercicio sobre el perdón, hagamos un momento de oración en la cual contemplemos a Cristo en la cruz. Contemplemos a Cristo en la cruz. Y allí, en la cruz, nos hagamos 3 preguntas. ¿Qué he hecho por Él? ¿Qué estoy haciendo por Él? ¿Qué puedo hacer por Él? Lo que he hecho por Él o lo que no he hecho por Él es historia. No la puedo cambiar. Es el pasado. Lo que he hecho o no he hecho es lo que fue y lo que no fue. No tengo cómo cambiarlo. Lo que estoy haciendo por Él también es un hecho fáctico. ¿Es lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo? Pero la tercera pregunta me proyecta. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor?
Estás allí en la cruz por un proyecto. Estás allí en la cruz porque viniste a anunciarnos un reino que afectó a muchos y te crucificaron por eso. ¿Cómo poder hacer que tu reino se haga realidad ahora? Para que ese sacrificio no sea en vano. ¿Qué puedo hacer por el reino? Y así, con esa oración, pedirle al Señor que nos ayude y que nos envíe a perdonar. Pedirle que nos envíe a sentirnos perdonados. Perdonar y sentirnos perdonados por el Padre. Eso te pedimos, Señor. Y por sobre todo, gracias, Señor, porque tú nos perdonas. Nos has perdonado y nos estás perdonando. Gracias, Señor.